la presencia en el escenario de Mariano Fernández Enguita. Aplauso para él. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores, es un placer y un honor estar aquí y poder hablarles. Estaba a punto de subir corriendo después de ver esta presentación, haciendo como los candidatos norteamericanos, pero soy más soso que eso, soy profesor como ustedes y en la universidad y ahí simplemente nos paramos, nos calmamos y discurseamos normalmente de manera bastante aburrida. Verán ustedes que esta presentación mía de hoy va cambiando de título, porque no sé muy bien, pero ya se ha llamado la gratuidad, equidad, calidad y no sé cuántos, y ahora ahí pone sostenibilidad. Bien. Lo que yo quiero plantear aquí, sencillamente, es el problema, digamos, de qué parte de la educación debe ser públicamente financiada y por qué, y a qué respondemos con ello. Ok, bien, vale, ya veo que funciona. En nuestra sociedad se ha instalado la idea, yo vivo en la universidad, más dentro de la universidad, aunque trabaje más sobre lo que está fuera de la universidad, la primaria y la secundaria, debo advertir que esto no corre, ¿eh? Se ha instalado la idea de que todo lo que tiene que ver con educación, con servicios sociales, etcétera, debe ser ilimitadamente gratuito y, sin embargo, es manifiesto que la educación, financiar la educación, se está convirtiendo en un problema en muchos países en un doble sentido. Por un lado, hay sectores que quedan excluidos o que no acceden a una educación suficiente, a una educación de calidad suficiente o a un nivel educativo suficiente. Y por otro lado, hay países, a veces los mismos, a los que les resulta difícil cargar con el presupuesto de la educación. Es decir, los costes de la educación se disparan en ocasiones. Esto tiene que ver más con la universidad que con los otros niveles del sistema educativo, pero es un problema que está ahí, como cualquier servicio que requiera, masivamente financiación o gastos, ¿no? Los recursos son escasos. En economía se suele repetir una frase que yo creo que es cierta, aunque ciertos usos también la han hecho impopular, que es que no hay nada gratis, que lo que es gratis para uno tiene que ser pagado de un modo u otro por alguien diferente, ¿no? Aquí en inglés se suele decir de una forma más expresiva, no existe nada parecido a un almuerzo gratuito, ni aquí ni en ningún lugar. Aquí se suele resumir más diciendo no hay nada gratis o nada es gratis, etcétera. La pregunta entonces es, si no hay nada gratis, ¿por qué debe ser gratis la educación? Bueno, yo creo que podemos justificarlo en los términos de un viejo problema de la humanidad y un viejo problema en particular de las sociedades modernas. ¿Qué sucede con esas concentraciones de riqueza o esos cúmulos de riqueza que se crean sin que claramente puedan atribuirse a nadie en términos de mérito ni nada por el estilo? Ese problema se planteó hace ya mucho a raíz de un fenómeno que no nos es ajeno, que hemos visto recientemente en los últimos 20, 30 años en España. No ha surgido en este periodo, pero ha sido más visible, que es la concentración de ciertos niveles de riqueza sencillamente por nada. Sencillamente, por ejemplo, porque un terreno o un edificio o un espacio está en el centro de una concentración urbana o en un lugar deseable, por el motivo que sea. Y este problema fue abordado en su día por algunos reformadores sociales. El que tienen ustedes a su izquierda es Tom Paine, el autor de Los derechos del hombre, y el que tienen a su derecha es Henry George, un reformador norteamericano, y los traigo aquí porque los dos pergeñaron hace tiempo una idea que hoy se ha hecho bastante popular, que es la idea de que toda persona, por el hecho de serlo o de serlo en sociedad, tiene derecho a una parte de la riqueza acumulada de esa sociedad. La idea de Tom Paine, que yo creo muy original y muy interesante, era que toda persona, al alcanzar la mayoría de edad, debería recibir una dotación
con la que empezar a buscarse la vida. Supongo que Paine pensaba sobre todo en algo que sirviera para comprar unas tierras o para iniciar un oficio artesanal. Y después, decía Paine, debería recibir otra al retirarse, al tener que abandonar el trabajo. Entonces no había pensiones, ni jubilaciones, ni nada por el estilo. Y la idea de Henry George era que él consideraba inaceptable en particular, muy en particular, la elevación del precio del suelo en el centro de las ciudades, en este caso las ciudades norteamericanas. Y él decía, bueno, vamos a coger eso, ese dinero que nadie se ha ganado de ninguna manera, ni por ocurrencias, ni por grandes ideas, ni por esfuerzos físicos, ni por su formación, ni por nada, vamos a utilizar eso para redistribuirlo en la forma de una renta para todos. Ustedes saben que en tiempos de crisis, como los que vivimos, pues se vuelven más populares esas ideas. Y hoy discutimos, en estos días de pre-campaña electoral, ya estamos oyendo discutir si unos abandonan la idea de una renta básica que habían defendido, si otros que no la habían defendido ahora dicen que defienden una renta mínima, etcétera, etcétera. Pero para mí ese es un problema más amplio, que es el problema de qué hacer con la riqueza heredada. Yo creo que vivimos en una sociedad del trabajo, se puede ver de muchas maneras eso y explicar de muchas maneras, pero vivimos en una sociedad en la que cada cual debe acceder a la riqueza, al producto, de acuerdo con su contribución. Podemos considerar, digamos, extremos extraordinarios como aquellas personas que no pueden valerse enteramente por sí mismas o no de la misma forma o en el mismo grado que los demás, o por el contrario podemos también considerar el otro extremo extraordinario, que son aquellas personas que nos dan algo especial y estamos dispuestos a premiarlos de un modo u otro. Estoy hablando de la excelencia por un lado y de la solidaridad por otro, pero todavía hay un problema no resuelto, que es qué hacemos con lo que hemos recibido de las generaciones anteriores. ¿Qué hacemos con lo que no es resultado del trabajo de nadie, ¿no? Y esto es lo que estos pensadores y reformadores, Paine, George y otros, consideraban como el problema de la dotación inicial. Es un viejo problema de la teoría política, del liberalismo político, que tratamos gente como Locke y que todavía hoy sigue siendo un problema no resuelto de la filosofía moral, económica, política, etc. ¿A qué tiene uno derecho por el hecho de haber nacido? ¿A qué tiene uno derecho por el simple hecho de ser persona? No estoy hablando de derechos negativos, no estoy hablando de derecho a que no te prohíban o a que no te impidan. Estoy hablando de derechos positivos, derechos a recibir o a tener algo. Y yo creo que ese algo, con toda una historia detrás y con toda una sociedad alrededor, es el derecho a una dotación inicial. Es decir, el derecho a poder comenzar la vida no desde cero. Para algunos, eso se traduce en alternativas como la renta básica, ciudadana, etc. Algunos países muy ricos, como reciben parte de su riqueza de la renta, sobre todo si tienen petróleo, pues la convierten directamente. No es extraño que eso exista, de hecho, en países que no son radicales políticamente, pero que tienen esas rentas, como Noruega o como el estado de Alaska en los Estados Unidos, etc. Pero yo creo que en el común de los países desarrollados y medio desarrollados, la respuesta es que eso es la educación. La educación es la dotación inicial que damos a toda persona, que garantizamos o queremos garantizar, que debemos garantizar a toda persona por el hecho de haber nacido o por el hecho de venir a esta sociedad aunque no haya nacido en ella. La educación es parte de los derechos sociales, pero es distinta del resto de los derechos sociales. Derechos sociales son la sanidad, el desempleo, la asistencia social, las pensiones, pero tiene otra naturaleza diferente. Las pensiones llegan cuando uno ya ha trabajado y ha contribuido durante mucho tiempo. La sanidad llega cuando uno tiene la mala suerte de necesitarla. La asistencia social lo mismo, en términos sociales. El desempleo es más bien un seguro que una dotación o una contribución de cualquier tipo, pero la educación es lo que damos y debemos dar a todos los que no han hecho nada, porque no pueden hacerlo, no pueden haberlo hecho. Son niños o son adolescentes y ya les llegará el momento de hacerlo. Por consiguiente, no hay duda, yo creo, de que una parte de la educación debe ser gratuita. La cuestión es qué parte. ¿Qué parte de la educación? ¿Cuánta y cómo?
Una parte fácil de la respuesta es la educación básica, entendiendo por básica la que es obligatoria y común, tenga el nombre que tenga en un sistema educativo u otro. Debe ser gratuita no solo porque es básica, es decir, la llamamos básica porque la consideramos imprescindible, con el término que sea, por eso la hacemos obligatoria, por eso queremos que sea común, es lo que aquí son primaria y secundaria. Sería una contradicción convertir algo en obligatorio y al mismo tiempo en oneroso. Sería una forma de exacción violenta de recursos, no tendría sentido. No hay desacuerdo en eso, no creo que haya nadie que esté en desacuerdo en eso. La cuestión es qué pasa cuando salimos de la educación básica y obligatoria. ¿Qué pasa cuando salimos por arriba y qué pasa cuando salimos por abajo? En el panorama español eso significa qué pasa con la educación infantil y qué pasa con la educación secundaria post-obligatoria. En términos administrativos quiere decir el bachillerato o los ciclos formativos de grado medio, básicamente. Más allá de eso ya es educación de un modo u otro superior. Bueno, aquí no tenemos el argumento de que es obligatoria y no tenemos difícil el argumento de que sea parte de un derecho, bueno, no sé, pero en términos pragmáticos, el problema resulta ser menor que el que parece. Porque si miramos la educación infantil, hoy está extendida, no recuerdo el porcentaje, pero es en torno al 97% aproximadamente de la población de 3 a 6 años, y si miramos a la educación secundaria superior, pues bueno, no está tan extendida, por desgracia, porque aquí hay una tasa elevada de abandono escolar, que es otro problema del que no toca hablar hoy. Bueno, no toca hablar, pero toca recordarlo en el sentido de que es una lacra, no es una casualidad, ni es algo que simplemente pasa. Es algo con lo que queremos acabar y somos uno de los países que, como parte de la Unión Europea, ha asumido el objetivo del 85% de escolarización, de éxito, no de escolarización, de éxito en ese nivel educativo. Es el objetivo de la UE, de la Unión, que toda la población, que el 85% del conjunto de la población obtenga una titulación secundaria superior al menos. Al menos. Téngase en cuenta ahora lo siguiente. Si queremos que el 85% titule, bueno, hay muchas maneras de perseguirlo, pero es probable que para conseguir que lo haga el 85% habrá que matricular algo más. Algo más, porque alguien, por poco que sea, fallará. Y tengamos en cuenta también que en el otro extremo, la gente que hoy desemboca, esa minoría y muy importante numéricamente, que desemboca en el fracaso escolar, es decir, que no llega incluso a titular en la ESO o que se va a marchar con solo la ESO, normalmente lo hace a través de 1 año o 2 de repetición. Con lo cual, esta gente cumple los 17-18 años en el sistema educativo. Quiero con esto decir que generalizar la gratuidad a la secundaria superior o, formulado de otro modo, aunque no es exactamente lo mismo, al tramo a la edad de 16 a 18 años, es decir, 2 años más, en términos económicos es poco relevante. Es poco relevante porque es una pequeña proporción de la población la que está fuera del sistema a esas edades. Al decir que es poco relevante, quiero decir que no cuesta mucho. Quiero decir que tiene pocos efectos redistributivos. Quiero decir que aunque sea muy importante y muy significativo para los sectores sociales, digamos que lo tienen peor, o a los que les va peor, en el sistema educativo, no obstante, no representa mucho para los otros. No es un esfuerzo económico importante para el país en ningún sentido, ¿no? Por consiguiente, creo que se puede y se debe asumir que ese tramo de la escolaridad o de edad, el tramo 16-18 o la secundaria superior, o una de las dos cosas en cualquier caso, es decir, secundaria superior para quien la siga y hasta los 18 para quien no acceda, incluido también para quien no acceda a la secundaria superior, debería ser un tramo gratuito, ¿no?
El tercer nivel, o el doble tercer nivel que queda, es lo que está todavía antes y después que eso. ¿Qué hacer con la educación infantil de 0 a 3 años y qué hacer con la educación superior? Aquí creo que hablamos ya de dos extremos muy distintos. En el caso de la educación infantil, en el caso de la educación de 0 a 3 años, yo no abogaría hoy porque fuera universalmente gratuita, no me parece que deba ser o pueda ser un objetivo inmediato en la agenda. Sí me parece, sin embargo, que una buena parte de la población que no accede es justamente la que debería tenerla de forma gratuita. Es decir, creo que hay un sector de población, difícil de determinar, localizar, identificar, etcétera, pero hay grupos de población para los cuales es esencial conseguir otra educación a esas edades. ¿Quiénes son? Pues no sé cómo decirlo, pero digamos que aquellos que no eligieron bien la familia al nacer. Es decir, aquellos que están en contextos de privación social y cultural y para ellos es un problema no acceder a algo que podría darles la educación, pero que no va a dárselo si depende de que se lo consiga su familia. Y por consiguiente, actuar sobre estos sectores requiere justamente, si no la gratuidad universal, sí programas de ayudas, de compensatoria, programas especialmente focalizados y dirigidos hacia esos grupos. Es decir, que incluso si no hay una política de gratuidad universal en ese tramo, eso no nos exime de localizar aquellos sectores para los cuales ese tipo de educación es la única salvación posible. No quiero dramatizar, porque la salvación tiene todo el mundo en un sentido u otro, todo el mundo tiene la posibilidad, pero sí quiero insistir en que son aquellos que están en medios sociales y culturales más desfavorecidos, aquellos que necesitan más de la escuela y aquellos que menos pueden pagársela y aquellos para los que, por consiguiente, es más importante que se enfoquen bien los recursos públicos. La universidad es una cosa bien distinta. La universidad, aunque en España ha habido una ampliación y una importante, me parece que se queda fuera la parte, el último renglón de la presentación, pero no importa. Es que me he pasado a Google Slides y es más panorámico, más tipo todo dado. No pasa nada. Ahí estaba la universidad al lado de eso. El problema con la universidad es el siguiente. Hoy accede a la universidad el 40% de la población en edad. 40% de la población en edad de plantearse acceder. El 40% es mucha gente, pero sigue siendo una minoría. Lo cual quiere decir, guste o disguste, guste o no, que si la universidad es gratuita, el conjunto de la población está pagando la enseñanza de unos pocos, aunque esos pocos sean ya el 40%. No es lo mismo que si fueran el 30, o el 20, o el 10, o el 5. Este problema ni se planteaba entonces. Esa es una cara del problema. Porque la universidad no es ya la educación básica sin la cual se está por debajo de mínimos o bajo mínimos en el mercado de trabajo, sino la universidad es un instrumento para entrar por la puerta grande al mercado de trabajo. Ya sabemos que no es lo que era, ya sabemos que hay subempleo, ya sabemos que hay sobrecualificación, ya sabemos que las entradas pueden ser largas, ya sabemos que los títulos no valen lo mismo según quien los saque y quien los tenga y qué redes sociales tenga y qué relaciones, etc. Todo esto lo sabemos, no hay tiempo de tratarlo aquí. Pero no obstante, a pesar de eso y con todo eso, el título universitario es una llave para entrar por la puerta grande. Es una llave para mejores empleos, es una llave para empleos mejor pagados, es una llave para más oportunidades de promoción y no solo es una llave, sino que es una llave más importante cada día. La diferencia que separa hoy a los jóvenes con una titulación superior de los que no la tienen es abismalmente mayor que la que había hace 20, 30 o 40 años. Y además podemos comparar situaciones de desempleo juvenil muy similares y ahí se ve mejor todavía. Simplificando diría que la diferencia, por ejemplo, en oportunidades de empleo o de paro, o probabilidades de empleo o de paro para jóvenes de hasta 30 años, según la titulación, ha pasado de ser de un dígito a ser del 30 a 40% aproximadamente. Se ha multiplicado por 3 o por 4. La educación cuenta mucho más. Por lo tanto, cuando damos cierta educación a algunos que no damos a otros, estamos favoreciendo eso.
o estamos financiando la contribución de la educación a eso, o estamos financiando el aspecto educativo o escolar de esa diferencia social. Claro, el problema tiene una tercera parte. Si llegara ahí, si terminase ahí, sería muy sencillo. Sería que cada cual se pague su universidad o que se endeude y lo devuelva mañana. Mucha gente dice, no, es que esto se devuelve con los impuestos. No, no se devuelve con los impuestos. Con los impuestos lo devuelve también el tendero, que gana lo mismo que el universitario, pero porque está 12 o 14 horas en su tienda, es decir, no le ha pagado a nadie nada. Pero el problema, claro, el problema es que sabemos también quién llega a la universidad. La respuesta rápida suele ser que llegan los ricos, pero no es la respuesta. La respuesta, la ventaja que tienen los ricos ante la universidad es que no dependen de su rendimiento académico, es así. Pueden hacerlo bien, mal, a medias, siempre su dinero probablemente les solucionará casi todos los problemas. Pero ¿y qué pasa con los no ricos? ¿Llegan todos por igual y necesitan ayudas por igual? Y la respuesta es no. La respuesta es no. A la universidad no llegan por igual las clases medias, etcétera. Llegan cierto tipo de clases medias. ¿Quiénes? Nosotros. La universidad es nuestro mecanismo de reproducción. La universidad no es el jardín de los ricos, es el jardín de los listos, por así decirlo, con comillas o sin ellas. La universidad es el lugar o es el mecanismo a través del cual logra o mantiene privilegios la clase profesional directiva, sobre todo, que va casi al 100%. Y detrás de ella lo que solemos llamar las clases medias funcionales, funcionarios, técnicos medios, etc. Y luego ya bastante detrás de estos, generalmente con esas clases medias suelen aparecer los ricos ricos, como decía la abuela de Botín, los ricos ricos son más ricos que los ricos, a secas. Y tras ellos ya, por ejemplo, la pequeña burguesía en sentido tradicional, es decir, los propietarios de pequeñas cantidades de tierras, de tiendas, de talleres, etcétera, ganan bastante más dinero normalmente que los maestros, profesores de secundaria, etcétera, pero sus hijos van mucho menos a la universidad. Esas posiciones de clase se reproducen por otra vía. Por lo siguiente, el acceso a los estudios superiores es hoy un mecanismo de reproducción. No en el sentido de ese reciente reportaje sobre el Pilar que se comentaba hoy en la mesa donde yo almorzaba, ¿no? Y que seguro que han comentado mucho más de ustedes. No todo es así, no es solo aquí, tampoco. Es un fenómeno para mucha más gente y mucho más amplio. Si fuera solo eso, eso sería una anécdota. Pero cuando toda una institución funciona como mecanismo de reproducción de un muy amplio grupo social, pero un grupo social minoritario, no es una anécdota, es una característica de la estructura social. Por lo tanto, aquí nada claro que eso deba ser gratuito, y lo digo e insisto en ello porque, sin embargo, ese sector tiene más voz que cualquier otro. Y en estos momentos, en estos años últimos, de crisis, recortes en la financiación educativa, etcétera, hemos oído hablar mucho de las becas universitarias y muy poco del pago o la gratuidad de la educación infantil o de los gastos no directos de la enseñanza obligatoria, que me parecen más importantes. El problema de la universidad es no cerrar el acceso, y eso puede hacerse con una cierta política de becas para los alumnos más brillantes o con una política de préstamos para todo el que quiera correr el riesgo, todo lo matizada que se desee, pero para mí el problema sigue estando en la enseñanza común, o sigue estando básicamente en ella. Y cuando volvemos a ella, tenemos que considerar distintos tipos de costes. Unos costes patentes, los que todos tenemos en la cabeza, pues son evidentemente lo que se paga por estudiar. Hoy lo que tenemos es básicamente gratuidad en la enseñanza obligatoria y básicamente copago en los tramos inmediatamente anterior e inmediatamente posterior. Pero esos no son los únicos costes de la educación. Hay otros dos tipos de costes, por lo menos. Unos son los costes que podemos llamar auxiliares, laterales, complementarios, como ustedes quieran, libros, recursos escolares, comedores en muchos casos, transportes, otros materiales, los que sean. Otros gastos que las familias tienen que hacer, que son de cierta entidad. Para las familias acomodadas es una entidad menor.
pero para las familias que viven en el límite es una entidad bastante respetable. Por eso todos los años vemos la discusión sobre cuánto se gasta en libros de texto, o en libros y en materiales, o en el BABI, o el material deportivo, o lo que sea. Yo creo que una política igualitaria, de igualdad y de equidad en materia de educación debería pura y simplemente asumir esos costes. Están parcialmente asumidos en numerosos contextos, mediante ayudas, por diversas fórmulas, pero sería bastante más sencillo asumirlo sin más. Tendría cierto impacto redistributivo, pero no un gran coste, porque de hecho las administraciones ya están gastando en esto. Y a veces los sistemas universales, que no se basan en el examen de medios y recursos de las personas, en si pueden, no pueden, etcétera, pues tiene la ventaja de que no gastan nada en la administración. Si todo el mundo puede coger sus libros de texto, no necesitamos funcionarios que anden investigando si la gente tiene o no tiene dinero para comprarlos, o si la vía es esta o aquella, etcétera, etcétera. Pongo los libros de texto porque es el ejemplo más fácil, pero luego volveremos sobre ellos, ¿no? El otro tipo de costes son los costes de oportunidad. Costes de oportunidad son aquello que uno deja de percibir o que uno gasta por tomar una decisión u otra. No son costes directos, son indirectos. Por ejemplo, uno estudia y si se pone a estudiar, pues está estudiando en lugar de trabajar y por lo tanto está dejando de percibir un salario, ¿no? Esos costes de oportunidad son muy importantes cuando llegamos al término de la educación obligatoria. A los 16 años, etcétera, muchas familias no pueden prescindir de esos ingresos. Por consiguiente, las administraciones deben ser capaces de localizar dónde son especialmente onerosos esos costes de oportunidad, que son los grupos sociales menos favorecidos, ¿no? En la infantil sucede paradójicamente al revés. No es la escolarización, sino la no escolarización la que produce costes de oportunidad, puesto que impide a las personas y en particular a las mujeres trabajar, ¿no? ¿Cómo abordar todo eso? Bueno, ustedes ya saben el sistema educativo que tenemos. Tenemos un sistema 2/3 público, 1/3 privado, pero mezclado ese problema con más cosas. En estos días vuelve el debate. Vuelve el debate sobre si gratuidad o no, obligatoriedad o no a los 16-18, sobre si conciertos o no, sobre si la obligación lleva eso o no lo conlleva, sobre si la religión debe estar o no estar. Yo soy del bando laico, pero no he venido a hablar de eso, pero creo que ustedes, como el otro bando, o como se quiere llamar, tendrán que considerar la negociación. A ver si se puede cambiar un poquito de financiación por un poquito de secularización. Porque hay una parte del problema que es económica, pero hay otra parte que no lo es, que no tiene nada que ver con eso. Yo creo que tenemos el sistema que tenemos y no se me oculta que frente a lo que en economía se suele hablar de los fallos del mercado como una justificación de por qué interviene el Estado en muchos ámbitos, pero también hay el otro lado, que es los fallos del Estado como justificación de por qué hay que abrir al mercado en otros, ¿no? Y yo creo que uno de los ámbitos donde hemos visto, a mi juicio, los fallos del Estado es la educación. Si yo tuviera que diseñar la educación en una isla de nueva creación con una población recién llegada, yo diría escuelas públicas por todas partes. Vamos a poner una escuela pública en cada barrio, en cada esquina, etcétera, para que funcione. No se me oculta que no funciona todo lo bien que desearíamos y que en países con una fuerte tradición de escuela pública, por ejemplo en los Estados Unidos, donde a pesar de que es un país liberal, digamos, había la escuela común pública estaba por todas partes, no se me oculta que ahí se está viendo como solución las charter, cuya mejor traducción sería la concertada de aquí. Aunque también ustedes saben que allí la separación Iglesia-Estado es bastante estricta y por lo tanto las condiciones para ser una escuela concertada son otras. Pero si yo hubiera de resumir, yo diría que en lo que tenemos necesitamos algo más de control del Estado sobre la parte de la escuela que está en el mercado, es decir, sobre la privada y concertada. Cuando digo control no me refiero a que digan qué enseñar y cosas de estas, pero sí, por ejemplo, cómo reclutar, quién entra, cómo es la financiación, cómo se asumen los gastos, cómo es la participación, etcétera. Y en sentido contrario, más mecanismos de mercado dentro de lo que es hoy
simplificando, la esfera del Estado, es decir, dentro de la escuela pública, donde el problema para mí es que no hay rendición de cuentas, no hay transparencia, no hay incentivos, a veces da igual hacer las cosas bien que hacerlas mal o incluso hacerlas que no hacerlas, ¿no? Dicho esto, creo que debemos romper la dinámica de hablar simplemente de gratuidad y pensar que tiene que haber más recursos. La educación es más importante, la gente va a pasar más tiempo en la educación, por lo tanto, va a subsumir a un sector mucho más amplio, cada vez más amplio, durante cada vez más años, y además, el mismo año, quiero decir, para tercero de primaria o cuarto de secundaria, primero de eso, necesitamos más recursos, porque necesitamos hacer más cosas. Y entonces aquí, la pena es que vivimos dentro de lo que más que una enfermedad es un síndrome, ¿no? En economía se llama el efecto Baumol o la enfermedad de los costes de Baumol, a un razonamiento que es muy sencillo. Baumol vino a decir, estudiando el sector artístico, el problema de ese sector es que para interpretar un cuarteto de Beethoven se necesita el mismo número de músicos, 4 y el mismo tiempo. En el caso del cuarteto que él tomaba de ejemplo eran 30 y tantos minutos. Y eso es verdad si uno piensa en el cuarteto. El cuarteto puede ser este, que tienen ahí, bueno, ustedes lo tienen ahí, y el razonamiento es, esto se aplica en general a los servicios, o a una buena parte de los servicios, y en particular a la educación. Al hacer primaria siguen siendo 6 años. En un aula no caben más de 40 alumnos, o bueno, hubo un tiempo que cabían, ¿no? Pero 40, o van a ser 30, o a ver si pueden ser 20, ¿no? Pero yo creo que este razonamiento es falso, incluso es falso para la música. Por ejemplo, un músico en la época de Beethoven la población vivía 38 años, la esperanza de vida era 38 años, hoy es de 81. Si uno no es Mozart y está en condiciones de empezar a interpretar música a los 20, quiere decir que su vida útil como músico se ha multiplicado por 3. Un músico en época de Beethoven debía viajar a caballo o en mula o andando. Hoy puede viajar en un tren de alta velocidad, en un avión, por lo tanto, interpretar y representar en muchos más sitios, ¿no? Y los auditorios han mejorado. Quizás ese que ven ahí no sea el mejor para oír un cuarteto de Beethoven, pero lo fue para otras cosas. Ese es el concierto mítico de Woodstock, 400.000 personas, pero se han llegado a dar conciertos de 3,5 millones de personas, por lo menos hay 2 que tienen el récord con esa cifra. Por consiguiente, la capacidad de hacer llegar la música en directo se ha multiplicado. Pero no solo es que se haya multiplicado, es que han aparecido otras maneras de hacerla llegar. Han apareciendo sucesivos mecanismos, dispositivos, medios de comunicación que hacen que yo creo que hoy es posible que un adolescente escuche más música en una semana que un aristócrata alemán en época de Beethoven en toda su vida. Entonces la pregunta es ¿por qué no esto en la educación? ¿Por qué no esto en la educación? Y la respuesta, voy terminando, la respuesta es que gozamos de ciertas ventajas que no confesamos, o que no nos gusta incluso confesar. Una es que tenemos una función de custodia, una función oculta. Si la cosa dependiera simplemente de qué otros mecanismos podrían transmitir la información o incluso enseñar o incluso educar, bueno, siempre ha habido estas profecías de que la radio iba a sustituir a la educación, el vídeo iba a sustituir a la escuela, la televisión iba a sustituir a la escuela, Internet iba a sustituir a la escuela, y nadie sustituye a la escuela porque nadie puede custodiar a los niños todavía. Están en ello los japoneses haciendo robots, pero de momento robots para los ancianos que son más tranquilos, formalitos, etc. ¿no? Segunda razón es que tenemos un público cautivo. No pueden irse, es enseñanza obligatoria, es un derecho, pero al mismo tiempo es una obligación. Incluso más allá del derecho, es difícil marcharse sin ciertos títulos, por ejemplo, secundaria superior, y se quedan, aunque sea de mala gana. La tercera es que tenemos una profesión bastante conservadora. Así que le gusta, no es muy dada a las experimentaciones. Hay de todo en el gremio, como lo hay en todas las familias, pero no somos de los más innovadores. Sin embargo, la vía de seguir con los recursos simplemente aumentándolos es inviable. Es inviable porque podríamos expresarlo como esa tijera que ven ustedes ahí, pues no es más que son 2 curvas, una de costes crecientes y otra de rendimientos decrecientes. Simplificando, yo diría que el profesorado somos un colectivo o un flujo de rendimientos decrecientes.
Los primeros que entran, primeros no quiere decir cronológicamente, primeros quiere decir don Gregorio, el profesor de la lengua a las mariposas. Esos que querían ser profesores en cualesquiera circunstancias, esos son capaces de educar a cualquier alumno. Pero los 10.000 siguientes no tanto, los 10.000 siguientes un poco menos, los 100.000 siguientes un poco menos, etc. Los rendimientos son decrecientes, ¿no? En cambio, con los costes de los alumnos sucede al revés. Los primeros alumnos, o sea, los que irían si solo hubiera lugar para un 1%, son los que aprenderían con y sin profesor, y en su casa y de cualquier manera. Pero cuando queremos meter a más alumnos y mantenernos más tiempos, los costes son crecientes. Es como cultivar tierras cada vez más yermas, o cada vez más difíciles, o cada vez más pedregosas. Es como viajar más lejos, subir más alto una montaña. Por lo tanto, rendimientos decrecientes y costes crecientes es la vía segura hacia el desastre. Y ahí es donde nosotros creo que tenemos que pensar también la gratuidad o no gratuidad, la economía de la educación, en términos de qué hacemos, de cómo lo hacemos. Y ahí es donde tenemos que aprovechar las nuevas oportunidades. No simplemente pedir que vengan más recursos, sean en forma de financiación directa en la pública, o de conciertos en la concertada, o de pago de los padres en la privada, sino aprovechar las nuevas posibilidades. Igual que ha sucedido en el mundo de la música. No igual, porque no es la música, no se trata simplemente de transmitir un sonido. Ya sé que no puede ser igual, pero me cuesta aceptar que tenga que ser enteramente distinto. Tenemos la oportunidad y tenemos la obligación de aprovechar este acceso masivo, esta riqueza de información y esta posibilidad de interactividad que nos dan las redes y las tecnologías, esas posibilidades de aprendizaje colaborativo entre pares, entre iguales, no pasando solamente por el profesor, que no habíamos tenido nunca antes, ese enorme cúmulo de conocimiento que antes estaba solo en la escuela y ahora está distribuido en el conjunto de la comunidad. Debemos aprender a cooperar con todo eso y debemos aprovechar en suma, ese entorno nuevo que nos ofrece posibilidades antes insospechadas. Nada más y muchas gracias por su atención.